Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano, les habla Leopoldo Espaillat Nanita y esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega a través de este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional y canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y sobre todo a través de HZ Broadcasting Nacional. Nos ayuda en esta gestión nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días. ¿Cómo anda la prensa de hoy? Buenos días a todos nuestros queridos multimedianos. Hoy tenemos en nuestra agenda los siguientes títulos de la prensa diaria. Bienes nacionales. El Listín Diario dice que culpan a Tió y otros funcionarios de la corrupción de bienes nacionales. El Siglo dice, corrupción, someterán a Tió por el caso de bienes nacionales. Con respecto a la economía local, el Listín Diario dice, Hipólito dice que los comerciantes saben solo de vender, pero no de economía. Cierran 3 empresas de zona franca. El Banco Central dice que la economía se dinamiza. Eduardo Tejera sugiere que el gobierno adopte medidas para calentar la economía. Y entonces hay un contrasentido ahí. Bueno, vamos a continuar. Por eso puse los dos uno detrás de otro, ¿no? El Siglo. Gobierno afirma que lo peor de la economía ya pasó. Grupo de ONGs están en aprieto. No reciben fondos del presupuesto. Y hoy dice, impuestos, este sí es importante, y tasas de interés estremecen la construcción. Y la estancan también, desde luego. Y con respecto a Haití, el periódico hoy dice, protesta formal de Haití. Y como cuarto está la compra de las jipetas. Listín Diario. La compra de jipetas se asemeja a operaciones hechas en el pasado régimen. Y quinto, la sequía. El Siglo dice, la CAST distribuye agua por escasez. Las lluvias desnudan otra vez las deficiencias del drenaje pluvial. Esos son dos títulos contradictorios, estos dos últimos, que precisamente están en el mismo periódico y sobre lo cual vamos a comentar. No queríamos dejar hoy de hacernos eco de la expresión del ciudadano presidente de la República, Hipólito Mejía, cuando le endilga a los comerciantes que no saben de economía. Bueno, en primer lugar yo creo que es probable que no hayan estudiado economía. Yo tampoco estudié economía. Eso no quiere decir que yo no sepa de economía. He tenido que aprender para poder primero entender los intentos de engaños que los economistas formados en el exterior tratan de hacerle a todos los latinoamericanos en general y a los dominicanos en particular, con todas esas teorías que ha llevado a que se dijera con propiedad hace ya un tiempo que no había crisis de la economía, sino crisis de la teoría económica. Vale decir, crisis de las ideas que tienen metidas en las cabezas los economistas. Pues bien, uno debe levantar anticuerpos intelectuales contra las ideas de estos economistas y también contra la de otros especialistas, cientistas sociales y tal que andan por ahí, que son todos agentes de un solo propósito: la desaparición de la identidad nacional de cada país, desdibujar las fronteras, borrar todo vestigio de soberanía, porque en lo sucesivo, de acuerdo a un modelo que se hizo y se formuló y se diseñó, desde luego, en manos del gran capital, ya no son los estados
los que deben gobernar el mundo, sino las grandes corporaciones. Entonces, para hacer eso, hay que reducir el tamaño de los gobiernos. Mientras menor, mejor. Es decir, si usted lo reduce a nada, perfecto. Ahí no hay gobierno. Ahí estaremos nosotros de nuestra cuenta. Nadie se opone. Las grandes empresas transnacionales, entraremos a saco ahí en esa economía, nos apoderaremos de ese mercado, de lo que puede existir el mercado. Porque si hay una consecuencia inmediata de las políticas de estos grandes capitales, es la de crear pobreza por todas partes. Pero dice un refrán cibaeño, que no lo puedo citar en su estricto término, ¿verdad? Que el que se va a fastidiar no calcula, ¿verdad? Y estos grandes capitales han estado desparramando por todas partes una política económica que ha llevado a la extinción de la capacidad adquisitiva de los pueblos, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa crisis que está ahí es el resultado de la aplicación en los propios Estados Unidos de Norteamérica de este funesto modelo de economía que se llama la globalización neoliberal. Y nosotros nos alegramos que no hayan hecho excepción del pueblo norteamericano, porque así tenemos un poderoso aliado. Mientras nosotros los latinoamericanos nos desgañitábamos y nadie nos escuchaba, ahora cada vez que ellos se van a reunir, encuentran un conato de insurrección encabezado por los propios norteamericanos. A lo interno. Sí. Y ahora los señores legisladores del Congreso de los Estados Unidos tampoco se pueden hacer los chivos locos con relación a esas protestas, porque son la gente que votan por ellos y que además le llevan cuenta de, tú votaste de tal manera, en tal oportunidad, es decir, que votaste en contra de nosotros, en contra de nuestros intereses, nosotros no te vamos a reelegir, y lo sacan de jugada. De manera que Latinoamérica tiene ahora un poderoso aliado en el pueblo norteamericano, en la lucha contra esta injusta y podemos decir que es no solamente es un designio de dominación desde el punto de vista de los propósitos de penetrar nuestras economías y sacar todo lo más que ellos puedan para llevárselo, sino porque es un designio de extinción. Es decir, esto es una conspiración contra el ser humano, que no les importa un bledo, porque estas son gente que por eso el Santo Padre le llamó capitalismo salvaje. Ellos no tienen otra mira ni otra consideración que no sea la maximización de sus capitales. Vamos a multiplicar nuestro capital. Si podemos entrar a un país como han hecho aquí, sin invertir un centavo y llevárnoslo todo, pues mejor todavía. Por eso es que nosotros tenemos tan alta calificación, rating, como le llaman ahora a ese tipo de mérito que es positivo para las grandes, es decir, para los organismos internacionales o multinacionales, pero que son muy negativos para los pueblos que tienen que sufrirlo, como es el caso de los dominicanos. De todos modos, el presidente de la República le acaba de decir a los comerciantes que no saben de economía, y deja entendido que él sí sabe, y para decir que bueno, que lo único que ellos saben es vender. Yo creo que es importante que cada quien sepa lo suyo, y si la tarea de los comerciantes es vender, es bueno que sepan vender. Después yo creo que ellos tienen bastante entendimiento en lo que a ellos concierne de lo que es el comportamiento de la economía, por una sencilla razón: ellos son un buen indicador, si no el mejor indicador de cómo marcha la economía, y le voy a decir por qué. La economía funciona a base de que el dinero circule, por eso se le llama circulante. En una economía donde todo el dinero está estancado y que no cambie de manos, es decir, que no se produzcan transacciones, gracias, esa economía se detiene, sencillamente se paraliza y se activa en la medida en que el dinero comienza a cambiar de mano, es decir, sale de los bancos a manera de préstamo, o sale de las cuentas de ahorro donde las tenían guardados, o los que tenían capacidad de ahorro para en un momento dado invertir en alguna cosa constructiva, que en la medida en que se establezcan bases firmes
se trata entonces de una oportunidad de generar empleo estable, bien remunerado a las familias dominicanas. Porque tenemos que insistir en que no tiene absolutamente ningún sentido que adoptemos una economía que no tenga como finalidad incorporar a los dominicanos al bienestar, a la tranquilidad económica y espiritual, al derecho a prosperar en libertad en su país, propósito de este programa. Porque eso de hacer una economía para que tengan que venir extranjeros, que es lo que nos está pasando ahora. Para abrir el acceso. Porque en lugar de darle empleo a los dominicanos, le estamos dando empleo a los haitianos. Y entonces estamos haciéndole difícil su tarea a los militares ahí en la frontera. Porque con la esperanza de venir aquí, igual que se van los dominicanos de aquí para Estados Unidos, que ahora resulta que además de la situación disuasiva, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país, ahora tenemos un incentivo allá, que fue esa legislación nueva, que aparentemente también se ha malentendido. No, pero además ha habido malos entendidos, que yo me imagino que hasta en cierta forma lo han estimulado, esos malos entendidos, los negociantes de los viajes. De los papeleos. No, de los viajes. De los viajes, sí. De decirle a la gente, ahora hay una oportunidad ya, porque toda esa gente, para poder hacer esos viajes suicidas, paga muchísimo dinero. Entonces, parece que ese incremento que se notó últimamente, no solamente está ligado a la realidad negativa nacional, sino a una expectativa, un espejismo que se ha despertado con relación a la flexibilización de la ley migratoria de los Estados Unidos. De todos modos, lo que nosotros tenemos es una economía que ahora dicen una serie de gente, empresarios, que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana. ¿Oí por qué? ¿Por qué no pueden prescindir de la mano de obra haitiana? Hay que decir que quienes inventaron ese asunto de traer mano de obra de ahí al lado, no fuimos los dominicanos, fueron los norteamericanos. Cuando los ingenios de este país, los ingenios de azúcar, eran de propiedad de capital norteamericano, y cuando este país estaba invadido en 1916 y Haití había sido invadido en 1915, en el lapso de tiempo en que estuvo invadido este país, que fueron 8 años, más Haití, que tuvo mucho más, los propietarios norteamericanos de ingenios ubicados en República Dominicana traían la mano de obra haitiana porque les resultaba más conveniente que traerla de los habitantes de las islas. Pero aún así era esclava. Como quiera, pero desde luego. Pero les resultaba más cómodo traer a los haitianos. Sí. Entonces ellos fueron los que comenzaron con ese invento, que ahora de repente algunas entidades norteamericanas, de un tiempo a esta parte, quieren acusar a los dominicanos de esclavistas, de que nos hemos inventado esa maldad de ir a esclavizar a los haitianos. Bueno, comenzó con la mano de obra en los ingenios. Ahora está difundida todo, y de eso son responsables muchos empresarios dominicanos. Entonces, por eso es tarea fundamental la que se tiene que realizar desde la Secretaría de Trabajo, porque tiene que ponerle freno a esa economía de expoliación de la mano de obra haitiana, porque eso es la negación de darle oportunidad en la escala de remuneración que le corresponde a la mano de obra dominicana. Y porque todo eso tiene que ver con la devaluación de la moneda, porque como nos metieron y nosotros nos dejamos meter en la carrera suicida y estúpida de competir por la mano de obra hambriada, de la cual tú deberías hablar un poco porque tú estuviste como director de la CFI y ese fue un rol que le vino a tocar a la CFI después de abandonar el más importante, que era el de promover la industria nacional. Entonces resulta ser que nosotros hemos estado hambriando nuestro salario y por tanto hambriando al hogar dominicano para competir con todos los demás países. Bueno, esa es la economía que tenemos y tenemos que salirnos de eso. Ahora dice el presidente de la República que no hay ninguna recesión, que la economía está donde él había previsto que esté. Bueno, yo le voy a hablar un poco, aparte de eso, después que Roger nos hable un poquito
de esa mano de obra empleada en la zona franca. Sí, desde luego. Todos recordaremos aquella etapa de la vida económica del país en que se aprobó con grandes elogios la ley 299 de incentivo industrial para fomentar y afianzar el desarrollo de la industria nacional y de la producción nacional en todos los sentidos, porque en el otro ámbito, en el ámbito agrícola, ya estaba establecido el Banco Agrícola y otros organismos de financiamiento, pero a la Corporación de Fomento Industrial le tocó el importante rol de desarrollar la parte industrial de esa producción. Ahí se crearon entonces, por medio de esa institución y de esa ley, el Parque Industrial de Herrera, todos los parques industriales prácticamente que existían en el país hasta hace 15 años, 10 años, y las zonas francas también cayeron bajo el rol de la Corporación de Fomento. Pero en ese papel la Corporación de Fomento tuvo la dicha, digamos, de poder enclavar en uno de los más importantes regiones del país, que fue en San Pedro de Macorís, una de las zonas francas que ha sido más exitosa y más estable que ha tenido en la actualidad. Cuando a mí me tocó ingresar allí, esa zona franca también estaba en una crisis porque existía prácticamente en el ámbito internacional una competencia que desfavorecía a las zonas francas de la región, incluyendo a las de México, a las maquiladoras de México, porque los Estados Unidos estaban dándole un rol más importante de acceso a las de las cuencas del Pacífico. Perdona, pero cuando tú entraste a la corporación, ya se había producido aquel cambio de política en donde la prioridad que siempre tuvo y que todavía le consigna la Constitución de la República a la empresa nacional, al producto nacional, a la materia prima nacional, comenzaba a ser no solamente dejada de lado en términos de darle algún tipo de incentivo, sino que comenzaba a ser penalizada, es decir, las exportaciones de los llamados productos tradicionales comenzaban incluso a ser penalizados con impuestos. Y además comenzaba a hablarse de la necesidad de estimular a las exportaciones no tradicionales. Entonces comenzó a darse el estímulo a lo no tradicional y a penalizar lo tradicional. Con esta característica que lo tradicional era lo nuestro y lo no tradicional era lo que venía de fuera, que eran las operaciones de ensamblaje a que se referían estas operaciones. Sí. ¿En qué momento entraste tú ahí? En esa misma coyuntura. Entonces, entendiendo que esa iniciativa, esa cuña que empezaba a introducirse dentro del esquema de la economía del país, era como a modo como de una avanzada. Aquello venía conjuntamente con lo que se llamó en su etapa el monetarismo, que fue una etapa previa de lo que hoy ya a todas luces es la introducción del modelo neoliberal. Bueno, tú te refieres a Milton Friedman. No solo eso, ese monetarismo que tú te refieres aquí entró primero a través de los bancos, sí. y precisamente a partir de que se le dio preeminencia al endeudamiento de todos nuestros países con la banca internacional, donde quedamos atrapados para siempre con esos usureros, y la banca nacional comenzó a hacer su agosto, fiesta en la cual todavía están bailando, porque todavía el dinero aquí no baja mientras ha bajado por todas partes. Pero en ese endeudamiento debió haber habido, de acuerdo con lo que se había establecido con los organismos internacionales, una sustancial parte de esos compromisos para aplicarse al fomento del desarrollo, a la banca de desarrollo, cuyo rol principal debería y comenzó a jugar en ese momento la Corporación de Fomento Industrial. Pero comenzaron a trancarle el juego, porque desde el Banco Central no le suplían o le retrasaban los desembolsos a la Corporación de Fomento Industrial el señor Bernardo Vega. Pero perdóname, porque hubo un momento en que los convenios de préstamos que pactó el país
Era para el Fomento. excluían expresamente a las entidades del Estado. Cuando llegó al poder el gobierno de Antonio Guzmán, Sí. la mayor parte de esos recursos que manejaba el Banco Central a través del llamado Infratur y Sí. de todos los fondos Se canalizaban. a través de la banca privada. Sí. No podían optar a esos fondos ni el Banco Agrícola ni la Corporación de Fomento Industrial. Nosotros tuvimos que tumbar ese pulso Sí. porque fueron de las situaciones que se le impusieron al país, pero que alguna gente aceptó alegremente aquí, Ajá. ¿verdad? Para dejarnos esa Eso se revirtió en alguna medida, por eso es que le digo, cuando yo llego a la corporación ya con el gobierno del doctor Jorge Blanco, comenzaba, aunque con renuencia, Había tuvieron acceso, que aceptar. había acceso, pero, Había acceso, con pero muy muy muchos dificultoso, obstáculos, tanto para el Banco Agrícola como para nosotros, la Corporación de Fomento. Pero entonces nos tocó precisamente enfrentar esa situación y no permitir que esa nueva política avanzara y se borrara del mapa la Corporación de Fomento, como era y como es también el propósito de borrar al Banco Agrícola y el propósito de borrar al Banco Nacional de la Vivienda, que de eso usted nos va a hablar Sí. con la situación de la construcción ahora. pero no dejemos de explicarle también, aprovechar en esta coyuntura para que el país entienda cuál era la significación de esas condicionantes que habían puesto de que esos recursos no pudieran ser canalizados a través de la Corporación de Fomento Industrial ni el Banco Agrícola, que serán las entidades del Estado. Creo que hasta el propio Banco de Reservas estaba Está en el restringido. programa. Pero estaba restringido. Sí, sí. Es decir, era solamente la banca privada la que tenía acceso a esos fondos. ¿Cuál era la significación social, económica y política de esa medida? Eso significaba que a esos fondos solamente tenían acceso aquellas personas, clientes de esos bancos privados, que o eran dueños de los bancos, o eran clientes muy fuertes económicamente de esos bancos, lo cual los colocaba en una situación de privilegio, es decir, ellos podían entonces, a través de esos bancos, de los cuales eran propietarios, de los cuales tenían magníficas relaciones como clientes preferenciales, a esos fondos blandos, mientras todo el estamento medio y bajo de la población quedaba descalificado, primero por definición de las magnitudes del préstamo, pero fundamentalmente porque no tenían las relaciones con esa banca. ¿A dónde tenían entonces la apertura? Precisamente en la Corporación de Fomento Industrial, que estaba ahí para eso, para abrir el compás de la economía a los medianos y pequeños empresarios, y el Banco Agrícola semejantemente en la parte de la parte agropecuaria, el Banco de Reserva pues en la parte comercial. Bueno, pues eso se había diseñado que quedaran fuera, porque el propósito había sido, desde que se pactó todo aquello, es hacer un apoyo con recursos externos a una elitización de la economía, todo contrario a la basamenta misma de lo que es la democracia. La esencia de la democracia. Así es, arquitecto. Entonces, en esa etapa fue donde se vino a tratar nosotros, el equipo que estaba en ese momento, de impedir que avanzara más, porque iba con un ritmo terrible desde los 12 años del doctor Balaguer. Entonces, nosotros nos tocó que fortalecer con los magros recursos que podíamos captar los medianos y pequeños empresarios, porque ese era el rol de ese tipo de banca de desarrollo. Era una banca de desarrollo el rol que le tocaba jugar a la Corporación de Fomento, que le impedían la afluencia de esos recursos para que no dinamizara la economía en la base más importante, porque todos los países que se han desarrollado, los Estados Unidos entre ellos, y no mencionemos Alemania y los grandes países europeos, lo han hecho sobre la base del fortalecimiento, y ahora España, que acaba de pasar por una dictadura, lo han hecho sobre los programas de fortalecimiento intensivo de la base social, de la estructura de producción económica de la base social, que son las pequeñas y la mediana empresa. Entonces ahí se fue
grandes cantidades de recursos que después vinieron a desarrollarse esas medianas empresas, en grandes empresas y las pequeñas empresas en medianas empresas. A usted le tocó el rol de organizar en la parte de los empresarios pequeños y medianos una entidad que jugó un rol muy importante en coordinar con nosotros y la Universidad INTEC, que en ese momento nos apoyó mucho, la ADU en realidad, en estructurar los programas para que los organismos internacionales no pudieran evadirse de su responsabilidad con la que tenían, aunque quisieran ocultarla y aunque la desviaran a propósito en muchísimos casos, que tenían con el país y con el gobierno dominicano. Bueno, hasta ahí llegó nuestro rol. Ese problema vamos a seguirlo tocando, porque todavía estamos enrolados en la economía de servicios. Bueno. Ahora resulta que se anuncia que se van a despedir 15.000 plazas en la zona franca del Cibao. Entonces sale un funcionario del gobierno diciendo que no es verdad, para que ahora se reconozca que sí es verdad. Es decir, uno realmente tiene que caer en la conclusión, como ya le hemos expresado en más de una oportunidad, que debe haber o en la Constitución de la República o una ley fundamental del Estado la pena de prisión al funcionario público que le mienta a la nación de una manera deliberada. Usted puede equivocarse, para eso somos humanos, pero el que se ponga delante de una cámara o llame a la prensa y dé una declaración o envíe a la prensa un escrito donde se le mienta deliberadamente a la nación, eso debe ser un delito. La democracia no puede funcionar donde ese atentado contra el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sea vulnerado de una manera tan flagrante como la que nosotros vemos cotidianamente. Aquí cualquier funcionario se para ante la prensa y dice, eso no es verdad, aquí no hay recesión, no es cierto que se estén cerrando industrias de zona franca, para que después resulte que sí es verdad. Pero entonces esa capacidad de los funcionarios de decir lo que se les pase por la mente, decir cualquier cosa, eso no tiene ninguna consecuencia. En el intento de desmentir lo no posible de ser desmentido. En el intento de mentirle a la nación, de ocultarle la verdad de lo que está aconteciendo a la nación. Entonces, yo quería, para refrescar un poco la memoria del amigo presidente de la República, esta es la revista Ahora, ¿verdad?, que circuló en el mes de diciembre, el lunes 4 de diciembre. Nosotros acostumbramos a escribir en esta revista y en 3 artículos que salieron sucesivamente analizamos el paquetazo o el paquetico, como le puso el presidente. En esta segunda entrega nosotros tocamos lo que ahora está sucediendo con la cuestión de los impuestos. Y le decíamos aquí, en este artículo público, independientemente de otra correspondencia que ya se la vamos a leer también, que tiene que ver con esto, esta es la parte un poco didáctica de este programa. Le decíamos al gobierno lo siguiente: el ITEVIS y el arancel son ambos impuestos indirectos que teóricamente todos pagan por igual, aunque la experiencia de la aplicación del arancel en las aduanas muestra un trato diferenciado tal que algunos importadores fueron favorecidos con crédito para el pago del impuesto que aún no han sido saldados. Ahora resulta que menos que antes se van a pagar porque andan viajando con el presidente, ¿no? También se trata de 2 impuestos indirectos que tienen función diferente en la economía y que inciden de distinta manera en la determinación de los precios a que llegan al consumidor los bienes y servicios a los cuales se aplican. Entonces, entramos a aclarar aquí sobre los bienes extranjeros de toda índole que proliferan en el país, que no se sabe cómo es que se le va a computar el ITEVIS en cuanto al arancel. Dice aquí, por lo pronto los bienes extranjeros de toda índole que ahora proliferan en el país reciben la aplicación del arancel cuando son importados, pero no así los servicios extranjeros. Me estoy refiriendo a una serie de gente que viene aquí y son expertos en todo y brindan servicios de toda índole, economistas, arquitectos,
la mayor parte de todas esas grandes obras no le están haciendo arquitectos dominicanos, sino extranjeros. Le están pagando algún impuesto a este país. ¿Eh? Y además hasta médicos vienen aquí y ejercen. Dice, pero no así los servicios extranjeros, que tampoco pagan sobre sus ingresos y beneficios. O sea, no van a pagar el ITEVI, que se supone que lo vamos a pagar nosotros, y tampoco le pagan impuestos sobre ingresos, ni de otra índole a este Estado. Y después, por otro lado, aquí está lo que le decíamos con relación a la noticia que le leímos ayer, donde estaban reclamando muchos comerciantes con relación al impuesto que se bajó al 1,5%, pero que estaba fijado originalmente en el 2%, por eso aquí yo me refería al 2%, de que se le está cobrando sobre la presunción de un ingreso. ¿Por qué? Porque se está usando como base en 1999, según salió en la prensa ayer. Dice, pero en el 2001 se han caído todas las ventas. Entonces, si el 1999 fue un año bueno, ahora me van a obligar a pagar, porque el 1,5% es sobre la venta. Y entonces es un anticipo al pago de impuestos sobre el ingreso. Pero resulta ser que cuando le vengan a liquidar el impuesto al ingreso, ya él ha pagado un anticipo que no puede bajar del 1,5% sobre un ingreso que probablemente no tuvo, porque este es un año malo, porque lo ha ocasionado como efecto el paquetazo o el paquetico. Entonces ya decíamos eso cuando le hicimos este trabajo. El anticipo compulsorio de un 2% mínimo mensual, entiéndase el 1,5%, plantea la controversia de su base de aplicación, porque si se estima sobre un ingreso bueno del año anterior, que es el caso, puede conllevar a que una empresa pague impuestos sobre un ejercicio que no tenga iguales beneficios que el año anterior o que no tenga beneficios en absoluto, como puede resultar lo inverso, que un año con resultados positivos no resulte grabado por tener como referencia el año anterior en que pueda haber tenido pérdida la empresa. Es decir, usted hizo la predicción de lo Dice, que exactamente lo que está pasando. ocurriendo. Y le dije, podía haber estado pasando las dos cosas en sentido inverso, es decir, si el año de referencia era malo, entonces impuestos, la dirección de impuestos iba a tener como referencia respecto de un negocio que no debía pagar impuestos, el anticipo, porque la presunción es que tenía, al igual que el año pasado, un negocio malo y a lo mejor le iba maravillosamente bien en este año. Es decir, es una mezcla de dos situaciones de referencia. Una cosa es la venta y otra cosa es el ingreso, que es el resultado final, el beneficio que usted obtiene, que no se puede manejar como si fuera la misma cosa. Pero además hay algo que agrava eso, que usted recuerda, que también se ha debatido en parte en los periódicos, pero que no se ha llegado al fondo a una conclusión final, que es si es que lo van a hacer por lo percibido o por lo devengado. Bueno, Que ese es adicional. Sí, adicional a la porque gravedad eso del tiene caso. que ver con el fiado, ¿no? Exactamente. Si Y yo con la tarjeta de crédito. Si yo he dado crédito con relación a mi venta, o si realmente he tenido el ingreso real de eso, o si no, yo lo estoy esperando que me entre. Y entonces se me va a cobrar sobre algo que yo estoy esperando que me entre. Entonces, todo eso son cosas que dijimos en su momento. Presidente, todo esto, su equipo técnico ha masticado esto de tal manera que no lo ha podido digerir. Y va a haber problemas. Y eso se lo escribimos en diciembre. ¿Eh? Y ahora estamos en abril y ahora están saliendo las consecuencias. ¿No? Para que no se diga que no se advirtió. Usted no sabe de economía. No, yo no sé de economía. Bueno, quiero decir algo. A mí se me invitó en mi condición de miembro designado para la comisión que en el decreto que promulgó el presidente de la República para presentar una propuesta de modificación a la Constitución de la República. La opinión de todas mis allegados, personas de mi aprecio y a quienes tengo que escuchar, incluyéndolo usted, Gracias, gracias. es que debía aceptar estar ahí en esa comisión. Entonces yo me he quedado en espera de que se nos llame, por lo menos. No se nos ha juramentado en esa comisión. Pero esa es una comisión muy heterogénea. Incluso hay 3 expresidentes. Está el expresidente Balaguer, está el expresidente Jorge Blanco y está el expresidente Leonel Fernández, entre muchas otras personas. A mí me incluyeron, tengo la honra de ser quizás el único no jurista de la comisión. Y el fundamento de eso
que lo tiene, es que la Constitución de la República no es solamente la expresión de un articulado de orden jurídico, sino que es la expresión de lo que es los propósitos de una sociedad en términos de su propio desarrollo. Entonces, si nosotros vamos a desarrollarnos, tenemos que tener unos criterios de desarrollo que en el ámbito técnico tienen que tener expresión jurídica en la Constitución de la República. Y eso no se puede dejar de lado, porque lo poco bueno que puede tener esa Constitución puede desaparecer, ¿eh? Yo sostengo la posición de que si el pueblo dominicano no puede asegurarse de que lo que va a salir es mejor, mejor no tocarlo. Además, si lo que tenemos, lo bueno que tiene, no se hace cumplir, ¿para qué la vamos a tocar ni la vamos a mejorar si es que podemos llegar a mejorarla? Lo que podemos es abrir el compás para que vengan todos esos enemigos agazapados o no agazapados que andan por ahí de la República y de la suerte de los dominicanos, para que le echen mano a nuestra Constitución para que liquiden esta nación. Yo quiero decirles que ese día hablaron 3 personas. Habló el primero que intervino, fue el doctor Pina Toribio, y dijo que él entendía que la Constitución debía tocarse únicamente para modificar los artículos 116 y siguientes que establecen cómo modificar la Constitución, para establecer la Asamblea Constituyente, el referéndum y todos esos mecanismos de participación popular democráticos en la Constitución, que fue el compromiso que hicieron todas las fuerzas políticas y sociales de este país años atrás, que se tocaría la Constitución nada más que para eso. Si es para eso, yo estoy de acuerdo. Es más, me robó la idea, porque yo me decía para mí mismo, que lo llegué a comentar, el día que nos convoquen voy a decir que lo único que debe salir de esa comisión es recomendarle al Congreso Nacional, en función de asambleas revisoras, es modificar el artículo 116, 117 y 118 para establecer la Asamblea Constituyente. Y punto. Y más nada. Y entonces que con mucha calma y con gran participación del pueblo dominicano y asegurándose de que queden fuera todas esas entidades que son agentes extranjeros conforme lo define la ley dominicana, la ley 4701, que están financiadas por dinero extranjero de gobiernos extranjeros, que no puedan tener ninguna participación en esa tarea fundamental a la suerte de los dominicanos. Y entonces podremos los dominicanos presumir que podemos salir bien parados de esa consulta. Pero estamos entre dos fuegos. ¿Por qué? Porque en el Congreso están anidados apetitos materiales de toda naturaleza, rodeados de ambiciones políticas, y por eso querían modificar la Constitución, aparte de quedarse 2 años más. Pero del lado afuera, que están diciendo, no, vamos a mantener esto y vamos a mantener las conquistas, nos están diciendo que también tenemos que fumarnos esa Suprema Corte que está ahí. Y eso no puede ser. La próxima Asamblea Constituyente de naturaleza popular que este país se merece, debe tener como primera agenda rectificar ese fraude que se le hizo al pueblo dominicano, instalando esa Suprema Corte, de la cual el presidente de la República se declaró muy contento con todo lo que ha hecho. Le dio un espaldarazo. ¿Verdad? Como es la de desconocer las instancias de inconstitucionalidad que le fueron entregadas y que 2 años después, casi 2 años después, las desestimaron, dándole la espalda a los recursos del pueblo dominicano para defenderse de estos piratas extranjeros que nos han invadido con el contubernio de muchísimos malos dominicanos. Entonces resulta que el presidente está complacido con esa Suprema y dice que hay que dejarlos ahí. Y yo le quiero decir que respetamos su opinión, pero que habemos un amplio sector de la población dominicana que creemos que esa Suprema Corte, que además tiene ya unos señores que pasaron la edad de los 75 años, deben irse, pero deben irse todos, los de 75, de más de 75 y los de menos. Que se vayan en su momento, no como un golpe de Estado, pero que estén conscientes de que el pueblo dominicano no les va a respaldar ahora, ni en ninguna circunstancia en que ellos se sientan amenazados, porque sí están amenazados de que el pueblo dominicano les va a tomar cuenta de la actuación que ellos han tenido frente a los intereses dominicanos y frente a ese atentado antinacional que ellos han dejado pasar, que es toda esta extranjerización de la economía dominicana, con gente que no ha invertido un centavo aquí, que es un fraude que tiene que ir a parar necesariamente a los tribunales de justicia. Entonces,
Esa es una situación. Bueno, pues estamos de acuerdo con lo que propuso el doctor Pina Toribio. Después habló el doctor Juan Manuel Pellerano y habló con mucha propiedad de que teníamos que tener claro si íbamos a modificar la constitución que está escrita o si íbamos a modificar la conducta, es decir, lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, presidentes que violan la constitución de la república, que ignoran las leyes, esas son las reales. ¿Y cuántas veces nosotros no vimos en la gestión del presidente Balaguer y después en la de Leonel Fernández violaciones abiertas a la constitución de la república? No, el primer atentado contra el cumplimiento de la constitución siempre lo hace el Poder Ejecutivo. Y entonces se quería que el Poder Ejecutivo, que los actos del Poder Ejecutivo no estuvieran bajo la jurisdicción de revisión en términos de constitucionalidad. Sí tienen que estar. Ahora el problema es que una Suprema Corte que no quiere hacer esa tarea, pues no es el organismo idóneo para eso. Desde luego, lo primero que pasa es que la Suprema Corte está mal integrada. Y usted puede tener, ahora mismo se habló de que en la constituyente o en la Asamblea Revisora se introdujera un tribunal de garantía constitucional. Bueno, luce muy bonito. Como ahora se acaba de crear el defensor del pueblo. Basta con que pongan un irresponsable ahí para que ese cargo no sirva para nada. No hay defensa. Y si van a crear un tribunal de garantía constitucionales, basta que pongan ahí una partida de irresponsables o de corruptos para que tampoco sirva para nada el tribunal de garantía constitucional. Entonces no nos perdamos. Las instituciones funcionan de acuerdo a las personas que las integran, hombres o mujeres. Y ahí es donde hay que poner a prueba entonces las instituciones, poniendo a prueba a sus integrantes. Entonces la tercera intervención fue del doctor Tirso Mejía. Quiero decir con relación a la del doctor Juan Manuel Pellerano, que yo estoy de acuerdo con que tenemos que modificar las dos constituciones, la escrita y la de la conducta. Las dos, porque estoy de acuerdo con él que no hacemos nada con modificar la constitución. Si no estamos cumpliendo con lo bueno que tiene esta, ¿para qué rayos la vamos a modificar? Para tampoco cumplir con lo bueno, si es que la podemos poner, las cosas buenas que la podamos poner en la otra, que tampoco se irían a cumplir. De modo que estamos de acuerdo con ese planteamiento. Y el tercero que intervino fue el doctor Tirso Mejía Ricardo. De su intervención solamente quiero decirle una cosa. Ustedes saben la parte que más me impactó de su propuesta. Él le describió un proyecto que él se ha estado formulando ahí en la comisión que él preside, que ahora se llama CONARE, Comisión Nacional de la Reforma del Estado. Esta sustituye a la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado que tenía el gobierno anterior. Le cambiaron el nombre. Resulta ser que él dijo ahí que había que reivindicar como fecha de independencia nacional no la lucha contra los haitianos, de los 22 años de ocupación de esta parte del territorio de la isla, sino la de la independencia efímera. ¿Por qué? Porque queríamos darle una connotación. No queríamos decir que habíamos luchado contra la madre patria, pero sí queríamos decir que habíamos luchado contra los negros que tenemos al lado. Y yo quiero decirle al señor Tirso Mejía Ricardo que vamos a pelar el plátano aquí en este programa sobre el trasfondo de esa propuesta inaceptable para los dominicanos, que es un insulto a Duarte y a los trinitarios y a todo lo que ha configurado la identidad nacional de este país, y que va a tener una respuesta condigna aquí en este programa, en la boca de este que está hablando en este momento, con la autoridad que él no tiene, porque él es un advenedizo en el PRD, en términos de lo que yo hice por el PRD en el tiempo que yo estuve ahí, para poner las cosas en su sitio. Y entonces vamos a hablarle la verdad aquí al pueblo dominicano. Vamos a darle paso a las llamadas de nuestros queridos, de nuestros amables televidentes y radioyentes. Buenos días, Español, y buenos días, el señor que te acompaña. Yo te voy a decir, y lo digo así a boca llena. En un país que no haya emigración, que no haya ley de emigración, el país está fracasado. Porque yo siendo lo que sea, yo le pregunto, ¿usted tiene su estadía aquí para usted en este país, que porque usted no es dominicano? Si no la tiene, lo mando sea que sea, porque tenemos que darnos a respetar. Porque nosotros, el pueblo dominicano, por desgracia de él, no se ha dado a respetar con su vecino.
Otra cosa que te voy a decir, al pueblo nosotros como somos viejos y sabemos, tenemos que educarlo, decirle, pueblo dominicano, el gobierno no lo puede solo hacer. Adelante, otra llamada, por favor. Gracias por su llamada. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero Payana Anita y el ingeniero que le acompaña. Sí, gracias al Muy licenciado buenos días. Roger Logando. Y le habla Diomedes Pozo de Bayona. Fíjese, en los comentarios que usted está haciendo, tengo yo la inquietud que uno a veces dice que las cosas deben ser así y que se pueden hacer de esta forma, pero uno entiende, bueno, yo por lo menos creo que el presidente actual de la República tenía la intención de resolver muchas cosas, como por ejemplo cuando decía que cuando él llegara iba a darle para atrás a todo lo que fue la privatización. la privatización. Pero resulta que yo creo que él tenía esa intención, pero uno se preguntará, bueno, ¿qué encontró él? Que no puede hacer nada, porque lo que... ¿Usted quiere que le diga qué fue lo que encontró? Sí, dígame. Él encontró el equipo que él nombró. ¿Usted cree que con ese equipo que él puso a su alrededor, él iba a ejecutar esa intención? Ahí está como principal inspirador de la política económica de este gobierno, el asesor económico del gobierno que se fue, el señor Andy Laguaje, más la designación que hizo en el Banco Central de otro neoliberal, que es el licenciado Frank Guerrero Prado, un caballero, pero de mentalidad neoliberal, más la designación que hizo en la Secretaría de Finanzas de quien es por ex oficio también miembro de la Junta Monetaria, el secretario de Estado de Finanzas, que es Fernando Alvarez Bogar, otro neoliberal proveniente del reformismo. Y así él formó un equipo de neoliberales. Entonces, ¿cómo iba a atentar contra el primer paso de la política neoliberal, que fue la llamada capitalización de la empresa pública? Ese es el problema, porque en última instancia el responsable es el presidente. Claro. Vamos a continuar con otra llamada, por favor. Otra llamada, por favor. Buen día, arquitecto. Buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días. Bueno, si este señor le quiere creer, que le siga creyendo. Estamos de acuerdo. Que le crea todo lo que quiera. Pero ahí sale en el periódico hoy, que salió a relucir en el debate del Congreso, que este gobierno le hizo una extensión al contrato por debajo de la mesa que hizo el gobierno anterior a los dueños de la corporación. No, fue a los del Aerodón. Sí. Al Aerodón. Sí, al consorcio a quien se le entregaron todos los aeropuertos del país, entonces se le entregaron 4 más. Lo que faltaba. Entonces, y le extendieron 5 años más el contrato. Pero yo tengo el listing a mano y dice que en la ley de electricidad, entonces está... Pues usted vamos hablando de otra cosa. Entonces. No, dice el periódico El Listín está en el debate de la aprobación de la ley de electricidad. Ajá. A menos que el periódico no esté equivocado, dice que de 10 a 17 años este gobierno le aumentó la extensión y habla específicamente de corporación, no habla de los aeropuertos. Ajá. Bueno, usted está hablando entonces de los términos que se aprobó esa ley que se dice la prensa que se acaba de aprobar en el Senado. Sí, pero hay una cosa, arquitecto, que todavía no ha pasado por la Cámara de Diputados. Ya eso está en los debates, o sea, que nuestro gobierno, que lo primero que prometió en campaña fue revisar eso. Ya mire por dónde andan las cosas. Sí. Así es. Bueno, indudablemente, y eso lo hemos reclamado y se lo seguiremos reclamando, que el primer fallo que el pueblo dominicano le ha planteado a este gobierno es el incumplimiento de su compromiso de revisar todo lo que hizo el gobierno que se fue, porque para eso fue que el pueblo dominicano votó por este gobierno. Entonces, cuando se comienza incluso encubriendo acciones que el gobierno anterior permitió, o propició o realizó, en donde hay prevaricación, hay tráfico de influencia, hay de todo, y hay bailando miles de millones de pesos, y este gobierno se queda con los brazos cruzados, está realmente creando las condiciones para que eso siga y se reproduzca. Entonces, encima de eso, incurre en todo este desatino de profundizar el modelo económico neoliberal. Entonces, esa es la responsabilidad clara que tiene sobre sus hombros el presidente Hipólito Mejía. Bueno, vamos a ver si reacciona. Adelante, por favor, otra llamada. Buenos días, arquitecto Leopoldo Espallán Anita, al señor Ogando
a José Miguel y a los oyentes y televidentes de este importante programa. Johnny Javier desde Villaconsuelo. Adelante, Javier. En el día de hoy me he motivado a llamar para felicitarle a ustedes que están haciendo periodismo radial y también felicitar a todos los periodistas para que cada día sean más participativos, o sea, que cada día haya más medios de comunicaciones como este, donde se puedan denunciar los males que están aconteciendo a nivel nacional y los males barriales, porque ciertamente estos medios debemos de usarlos para informar, para educar y para entretener, nunca para destruir, nunca para las cosas malas. Y sobre todo para decir la verdad. Es correcto. Yo quiero decir que en las compañías telefónicas se están dando de que el 1976 se está usando como agencia de empleo y esto es una estafa. Alerto a la población para que no llame a estas agencias de empleo que es para estafar a la gente. Gracias. Por cada llamada que se haga a ese número, creo que en la factura del teléfono le hacen un cargo. Así es que en la medida que la gente responda, pues va a sentirse después cargada con una suma de dinero. Adelante esta llamada, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Óigame, es para decirle, licenciado. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, O sea, para decirle, ¿sí? es una Herrera que le habla. Es que casi no se le oye. ¿No se oye? Sí, ahora sí. Ahora se oye mejor. Ajá. Oye, es para decirle que si en caso el presidente de la República hubiese echado para atrás la privatización, ¿qué hubiese sido? Hoy en día, es decir, todo el mundo estuviera prácticamente hablando en contra del presidente, es decir, con más euforia. Porque, o sea, un ejemplo, los empresarios le iban a permitir o le iban a perdonar a un presidente que echara más o menos un programa de ese orden. Le iban a perdonar que echaran para atrás principalmente la privatización de todas las empresas. Eso no es verdad. Bueno, pero escúcheme una cosa. ¿Y quién fue que eligió a este gobierno? ¿Fueron los empresarios? Este gobierno lo eligió el pueblo dominicano. Este gobierno no se puede perder en eso. Él está ahí para gobernar para la mayoría de los dominicanos. Y la relación legítima de un gobierno democrático es que el gobernante tiene que gobernar con el consentimiento de sus gobernados. No puede gobernar contra sus gobernados. El dejar en manos de estos aventureros que han venido aquí a hacerse de todo lo que se le puede entregar y que se le ha estado entregando, en contra del interés de los dominicanos, incluso violando la Constitución y las leyes de la República Dominicana, tiene que ser desconocido, porque así lo impone el interés nacional, aunque no estuviera en la Constitución, pero encima de eso está respaldado por la Constitución de la República y por todas las leyes que han sido ignoradas para que se pueda reivindicar el derecho y el bienestar de los dominicanos. Entonces, aunque se pongan bravos los empresarios que se quieran poner bravos, había que hacer eso porque ese es el mandato del pueblo. Porque también hay empresarios que no se van a poner bravos y su preocupación es que un gobierno cualquiera se pueda enfrentar con lo que se llama el sector privado. No es así, no todos están de acuerdo con lo que se está llevando, con lo que se ha estado llevando a cabo. Yo me imagino que la persona que llamó se refiere a los empresarios que están en el negocio. Claro, en el negocio del asunto. Entonces, bueno, pues que se pongan bravos, porque lo más probable es que tengan que ir a la cárcel también. Entonces eso es lo que el gobierno tenía que hacer, esa es su responsabilidad, para eso fue elegido, para eso fue votado. No fue votado por una militancia PRDista, fue votada por un pueblo donde había muchos PRDistas y muchos que no, o que lo fuimos como en mi caso y votamos por Hipólito, pero fue para cambiar la situación, no para más de lo mismo. Entonces esa es la realidad. Otra llamada, por favor, creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, esta es la última, pero adelante, por favor. Buenos días, Pedro Reyes, Villaconsuelo. Adelante, Reyes. Bueno, yo creo, arquitecto, que lamentablemente hasta ahora, para el pueblo dominicano y para los que votamos por Hipólito, con la esperanza de que mejorara lo malo que había aquí en este país, ha sido un fraude. Si se analiza, Hipólito no ha cumplido ni con un 5% de lo que se esperaba ni de lo que él prometía.
Bueno. hermano. Esa percepción suya no está quizás muy lejos de lo que es la No, realidad. pues, pero- y no puede estar lejos porque claro. realmente el curso que ha seguido ha sido el Correcto. curso anterior Equivocado. y no el curso que se ofreció. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Vamos a terminar dándole las gracias a los que han llamado y han participado. Le pedimos excusa a los que se quedaron en turno. Mañana será otro día, Dios mediante. Les habló Leopoldo Espaillat-Nanita. Y Roger Ogando, y también le damos las gracias a todos los que no se escucharon y no les fue posible llamar. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.